Soy Federico Fernández, presidente de la Fundación Internacional Bases, y vamos a tener una charla sobre lo que está aconteciendo exactamente en este momento en España, cuáles pueden ser sus repercusiones a futuro y las ramificaciones que pueda o no tener respecto del actual gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y para eso tenemos una invitada de lujo. Ella es subdirectora del Instituto Juan de Mariana, es Events Associate para Europa de Estudiantes por la Libertad, que es una gran organización que hace cosas fantásticas en todo el mundo. Bueno, el Instituto Juan de Mariana también es una gran organización, por supuesto, los dos. Y la pueden encontrar en redes, tanto en LinkedIn como en Twitter, en @IruneAriño. Irune Ariño, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, es un placer. Genial. Y Irune, para empezar, ¿cómo está la situación actualmente en España? ¿Cómo estás viviendo vos? ¿Estás en cuarentena? ¿Qué está pasando? Sí, desde hace semana y media estamos obligatoriamente todos en cuarentena en España. Hace 2 sábados el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y, entre otras cosas, con ese estado de alarma se decretó el confinamiento obligatorio con una serie de excepciones de todo el mundo en sus respectivas casas. Así que así estamos. Por ahora solo podemos salir a la calle individualmente para ir a comprar o pasear el perro por las inmediaciones de la vivienda, o bien para ayudar a alguna persona mayor o vulnerable que lo necesite. Pero aparte de ahí, nada más. Y bueno, y se lleva como se puede. Los que trabajamos desde casa estamos más acostumbrados y yo creo que llevamos un poco mejor. Claro. ¿Y cómo está viendo la situación, el tema que hace unas horas, lamentablemente, España se transformó en el segundo país con más muertos, incluso superando a Italia? Creo que solo China está por delante. Pues la verdad es que uno lo vive con muchísima preocupación. La verdad que era algo que, si te soy sincera, yo no soy del grupo de los que dicen yo ya lo dije, yo ya lo imaginaba. La verdad no, yo no lo imaginaba. Yo hace 3 semanas no imaginaba que íbamos a seguir exactamente los mismos pasos que Italia y que la cosa incluso podía empeorar, ¿no?, la situación de Italia, y parece que todo apunta a eso porque vamos, digamos, una semana por detrás. Entonces, se ve sobre todo la situación de Madrid es súper preocupante, y la verdad que uno no entiende muy bien o no llega a comprender cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué, teniendo otros países europeos también el elevado número de contagio, las muertes pues el número de muertes no es tan elevado? Y por qué especialmente pues, con países como España e Italia pues, está perjudicando muchísimo más, ¿no?, que en otros países. No sé si ha sido porque reaccionamos tarde, no sé si ha sido porque no se han hecho suficientes test, no sabemos, yo no sé muy bien, pero el caso es que la verdad, tampoco quiero ser aquí súper negativa, pero hombre, con muchísima preocupación y con una esperanza cada vez más mermada. Y respecto de lo que acabas de decir, te quería hacer una segunda consulta. ¿Te da la sensación que el gobierno subestimó la gravedad de este problema? Está sobre todo lo que le viene a la mente de los que no somos españoles y lo vemos de afuera, es la famosa marcha, la tristemente famosa marcha del 8 de marzo, de los cuales hay muchos de los organizadores, por lo que he visto, perdón, de las organizadoras, por lo que he visto, enfermas, lamentablemente. La mujer de Pablo Iglesias fue filmada tosiéndole a alguien en la cara. O sea, pasaron cosas bastante extrañas. Y además, bueno, 100.000 personas o no sé cuántos miles de personas, todas juntas circulando por las calles de Madrid en el medio de una epidemia, no parece como la mejor idea. No, la verdad, totalmente. A mí me parece que evidentemente el gobierno siempre ha tenido más información que la que tenemos el resto de ciudadanos, y esto es algo además normal, ¿no? Y que tampoco en sí es problemático. Entonces, si uno supone que el gobierno tiene más información que el resto de los ciudadanos, y uno puede llegar a entender que, digamos, ciertas amenazas haya que minimizarlas de caras a la opinión pública para intentar no generar una situación de alarma, ¿no?, partiendo de esa base, sin embargo, uno no puede entender
como cuando tenemos el ejemplo que teníamos en ese momento de Italia, ¿no? Y previamente de China, aunque nos pillaba más lejos, pero Italia estaba aquí al lado, y veíamos lo que estaba empezando a pasar, digamos, no hicimos caso del proverbio español ¿no? De más vale prevenir que curar y más vale pasarse de largo y tomar, digamos, demasiadas medidas de precaución que quedarse corto, que yo creo que es lo que ha pasado. Entonces, pues, probablemente, quizás en su momento se podría haber tachado, o mucha gente lo hubiese tachado de paranoico, de, pues eso, ¿no? De lo que se dijo, de intentar fomentar el alarmismo y demás, pero pues probablemente tendríamos una mejor situación que lo que tenemos ahora. Es verdad que yo no suelo comprar así teorías conspiranoicas, pero evidentemente yo creo que fue una irresponsabilidad permitir el 8M, como muchos otros eventos, ¿no? Pues mismamente yo organicé un evento ese fin de semana, evidentemente con muchísimos menos asistentes, y yo estuve en contacto con autoridades y con digamos, el sitio donde se organizaba constantemente, pues bueno, pues para entender qué tipo de mecanismos de prevención había que tomar, y me da la sensación que eso no se hizo en el 8M, ¿no? No solo, digamos, se pecó de no querer, no sé si de no querer alarmar o simplemente pues, de atender a un cálculo partidista y punto, pero evidentemente, y yo creo que cuando pase todo esto, evidentemente todo esto se va a estudiar y analizar bien, y ahí veremos si, pues, por ejemplo, la situación de Madrid tan grave ahora mismo puede ser culpa o no de, entre otras cosas, de eso, ¿no? Si realmente de esa manifestación eso provocó, digamos, el aumento, no, evidentemente no solo porque la Comunidad de Madrid tiene muchísima más población que el resto de comunidades autónomas, ¿no? Pero habrá que ver efectivamente si el 8M contribuyó a que la situación de Madrid sea equiparablemente la peor del resto de España. Y claro, evidentemente si eso se corrobora habrá que pedir responsabilidades. Lo que pasa es que lamentablemente la sociedad española, y sobre todo con la izquierda, y a principios de legislatura olvida muy rápido. Entonces, no, yo no soy tan optimista en cuanto a las responsabilidades de todo lo que está pasando. De las responsabilidades te quiero preguntar en un minutito, pero antes, bueno, dijiste muchas cosas interesantes y hay una que me quedó en la memoria particularmente, que mencionaste, bueno, medidas que podrían haber sido tomadas antes. Y otra cosa que te quería preguntar era respecto de, por lo que hemos visto desde afuera de España, hace unos 10 días aproximadamente hubo una reunión de gabinete en la que participó Pablo Iglesias, saltándose la cuarentena, cosa que honestamente me llamó la atención que no lo hayan metido preso después de hacer eso, porque es verdaderamente criminal saltarse la... Cuando uno está con una persona tan cercana enferma, la verdad que romper la cuarentena es criminal, pero al margen de eso, lo que vemos muchos con gran preocupación son algunas de las medidas que se han propuesto y, bueno, por ahora parado, e incluso algunas que están circulando ahora, como el decretazo digital, pero algunas de las ideas que ha tenido Pablo Iglesias de nacionalizar empresas y... ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Qué se habla en España respecto de esas cuestiones y cómo se ve? Porque parece que no quieren desperdiciar la crisis. Sí, claro, honestamente, una situación de estas características, que yo creo que probablemente, tampoco sin subestimar otras cosas que hemos vivido en España, ¿no? Pero probablemente desde la guerra civil pues, no hayamos vivido una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, pues evidentemente salvando las distancias. Claro, situaciones de este tipo y sobre todo, digamos, la serie de medidas que se tienen que tomar para hacer frente a este tipo de situaciones, evidentemente abren la puerta no solo digamos, a la toma de medidas que probablemente no sean estrictamente necesarias y que excedan pues, lo esperable, pero claro, evidentemente eso se hace, uno, porque la posibilidad de contestación social es nula, porque uno no puede salir a la calle, entonces no se puede quejar, entonces evidentemente se abre la puerta a que, digamos, se puedan tomar medidas mucho más impopulares que en una situación de normalidad. Y luego, evidentemente, abre la puerta a una segunda cosa, que es que haya cierto tipo de medidas que no solo se implementen en el tiempo que dure la excepcionalidad, sino que, digamos, que de una forma u otra se acaben perpetuando en el tiempo, ¿no? Como excusa de una supuesta recuperación o, pues,
dependiendo de la justificación que quiera dar el gobierno en uno y otro sentido. Es verdad que parece que dentro del gobierno, por ahora, digamos, la parte el ala más radical, que evidentemente representan los ministros de Podemos, está siendo en cierta medida frenada, ¿no? por el resto de miembros, o por una parte del resto de miembros del gobierno, pero bueno, ya veremos. Evidentemente, pues algo que puede ser o no muy crítico o que habría que analizar es que evidentemente pues, la declaración de un estado de alarma en España, por ejemplo, pues digamos abre la puerta a intervenir empresas estratégicas, ¿no? Entonces eso ya, digamos, para un liberal es algo un poco peliagudo. Sobre todo Sí, sin porque duda. además uno cuando atiende a tantas muestras de solidaridad como las que está viendo en España, además España yo creo que se caracteriza por una tradición solidaria enorme y avaladísima o sea, en muchas ocasiones, y el problema de esto es que probablemente toda esa solidaridad que estamos viendo haga innecesaria la intervención de empresas, pero evidentemente el decreto sí abre la puerta a eso y lo que te decía, y el mayor problema no es que abra la puerta a eso, sino que va a haber muy poca o una nula contestación social. Uno, porque porque agitar a los medios de comunicación va a ser muy complicado, y dos, porque evidentemente la gente no puede salir a la calle. Sí, sí. Hablando de eso, por redes en algún momento circularon como suertes de cacerolazos a través de los balcones en contra del gobierno. ¿Eso pasó? ¿Tuvo magnitud? ¿Cómo lo viste? Sí, hubo dos caceroladas, y yo no estoy mal. Claro, también piensa que yo ahora estoy en Cataluña, entonces aquí la perspectiva de todo siempre es distinta, pero sí hubo dos caceroladas, hubo una cacerolada al rey y creo que al día siguiente o al cabo de 2 días, no recuerdo con exactitud, hubo una cacerolada contra el gobierno. Pero claro, en realidad, Federico, ¿qué repercusión tiene eso? Es decir, es como, ¿no? Como si de repente hacemos un hashtag y lo llevamos a trending topic. Está muy bien a nivel de movilización, pero realmente la repercusión que eso tiene es nula. Me refiero, no sirve para nada. Lamento decir eso, ¿no? Pero es que en esto es por lo que te decía, porque es que uno, al no poder salir a casa y no poder, digamos, hacer daño de verdad al gobierno, pues eso, se queda en un simple gesto, una cosa muy simbólica. Sí, sí, entiendo. Bueno, a ver, no te quiero robar mucho tiempo, pero tengo varias cosas para preguntarte. Empezando dijiste que estás en Cataluña. ¿Cómo se está viviendo esta crisis en el marco de todo lo que ya venía pasando en Cataluña? ¿Esto se está utilizando para, digamos, volver a encender la flama separatista? ¿Cuál es la situación? Pues mira, yo hago dos lecturas principalmente. Una, que evidentemente uno asiste tristemente a la utilización política, pues no solo en Cataluña, sino también en otros sitios de España, de la situación que estamos viviendo, o sea, como arma arrojadiza, pues para lo que tú decías, ¿no? Para seguir avivando el fuego de diferentes disputas, y entre ellas, evidentemente, la del independentismo. Y eso, evidentemente, uno lo ve no solo con mucha preocupación, sino además pues con mucha mala leche, porque yo creo que no es el momento para ese tipo de cosas, sobre todo porque la sensación que yo he tenido, pese a que también hay que reconocer que el gobierno, por ejemplo, de Cataluña, yo creo que ha hecho cosas bien y ha habido muchas medidas que ha tomado que han ido en el buen sentido. Yo he visto, ¿no?, como dos formas, desde nuestros líderes regionales, como dos formas de encarar esta situación, ¿no? Una forma, si bien con un tinte crítico, pero totalmente propositiva y totalmente resolutiva, sobre todo, que pues yo creo que es la que encarna la figura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pues que pese a ser la comunidad más castigada por la crisis, yo creo que, y pese a, evidentemente, en algunos momentos, pues ser una voz crítica contra el gobierno, yo creo que uno, ha demostrado una lealtad inquebrantable en muchos cuando había que demostrarla, y número dos, ha demostrado una constante capacidad de dar respuesta a problemas que iban surgiendo en el día a día, que es lo que al final
yo creo que los liberales le pedimos a nuestros gobernadores, ¿no? Que solucionen aquellos problemas donde la sociedad civil no llega o no se le permite llegar. Y sobre todo, en la medida de lo posible, que sea pues, con colaboración público-privada y de la sociedad civil. Entonces yo creo que eso es intachable. Sin embargo, luego hay, digamos, otra categoría de líderes autonómicos que pese a que no todo es malo, no todo está mal de lo que han hecho, han tenido una actitud muchísimo más de queja y no tanto de resolución, ¿no? Pues yo sobre todo lo he visto con Quim Torra, ¿no? Mucho más de pedir y de exigir que de resolver. ¿No? Andaba pidiendo material mientras Isabel Díaz Ayuso andaba pues comprándolo a China. Entonces ahí te das cuenta de las diferencias y de cómo, que evidentemente eso no quiere decir que Isabel Díaz Ayuso o su gabinete pueda en última instancia querer sacar rédito político, digamos, de la buena gestión de la situación. Evidentemente que no. Pero bueno, evidentemente los resultados son muy distintos, ¿no? Si alguien quiere sacar rédito político de la buena gestión, por lo menos nos quedamos con una buena gestión, y si alguien quiere simplemente sacar rédito político sin llevar a cabo una buena gestión, pues entonces nos quedamos simplemente con el rédito político y no la buena gestión. Entonces yo creo que esa es la diferencia que estamos viviendo en España. Pero no solo Isabel Díaz Ayuso, yo creo que también lo ha demostrado el presidente de creo que es Castilla y León, ahora si la cago me van a crucificar, que creo que es Igea de Ciudadanos, que yo creo que también ha tenido muy, muy buen papel en todo esto. Pero bueno, lamentablemente, pues eso, en Cataluña muchas veces se ha estado utilizando, bueno, sobre todo ha habido comentarios muy desafortunados, ¿no? Y que realmente demuestran un poco, perdón, que monopolice las respuestas así, pero un poco a mí me da la sensación que hemos vivido en España lo que empezó a pasar con Italia hace unas semanas y que a mí me dejó una sensación muy triste, ¿no? De repente, hace 3 semanas, parecía que los italianos eran los apestados de Europa, ¿no? No queríamos que viajasen a ninguno de nuestros países, no queríamos acercarnos a ellos, y se vivieron pues como gestos muy feos y la verdad que a mí no me gustaron, y eso es un poco lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Bueno, en España, con Madrid sobre todo, que se ha vivido, digamos, una sensación mucho de que parecía que Madrid, pues por el hecho de tener una peor situación que el resto de España, eran como los apestados y los culpables de que un poco incluso de liberar el virus en infectar a otras personas de otras comunidades autónomas. Y yo creo que llegar a ese punto pues es muy triste, la verdad. Y además es que no contribuyen nada a la mejora de la situación. Sí, y hablando respecto a algunas cosas que mencionaste, ayer un compatriota tuyo me decía que ciertas cuestiones de los desmanejos que ha habido, sobre todo en compras de materiales médicos y ese tipo de barbijos y ese tipo de cosas, también tiene que ver justamente con el diseño autonómico que tiene España. Y que eso, independientemente, no por defender al gobierno central, pero que eso también ha sido un punto, digamos, que ha vuelto más compleja la situación. ¿Te parece que es así? ¿A qué te refieres exactamente? Estábamos hablando ayer con Roberto Granda para el Austrian Center. Hicimos una entrevista similar a esta y lo que él decía que en parte el desmanejo o sea, por qué ciertos pertrechos médicos están llegando tarde y mal a España, también tiene que ver con cómo las autonomías han manejado la situación. Pues fíjate que yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo sé, quizá no maneje tantos datos, pero a mí me da la sensación que ha habido una voluntad del gobierno central de gestión de recursos centralizada que y no quiero pensar mal, pero han querido, digamos, servirse de eso para demostrar que aquel que estaba al mando era el gobierno central y que todo tenía que pasar por el gobierno central, y eso ha hecho muy ineficiente, pues bueno, pues se han parado compras que habían iniciado las comunidades autónomas, se ha requisado material, ¿no? Pues hay un escándalo que veremos cómo queda esto, pero hay un escándalo que se produjo en Jaén con una empresa a la que se le llamó para pedirle la fabricación masiva de material sanitario y digamos que luego se vendió desde el gobierno como que había sido una requisa de alguien que simplemente estaba intentando fabricar para guardar para sí mismo material. Se requisó y se quiso, digamos, se quiso enviar de forma, no sé si equitativa o según el gobierno en base a las necesidades. Sin embargo, esa era una compra que iba para el gobierno andaluz. Entonces yo creo que ha sido más bien al revés. Yo creo que
que si algo está demostrando esta crisis es que el sistema de las autonomías es más necesario que nunca y tristemente que como hay mejores gestores en unas comunidades autónomas que en otras, pues hay comunidades autónomas a las que les está llegando el material mucho antes que a otras. Yo la verdad lo veo justamente, hago justo la lectura inversa, pero igual me equivoco, no lo sé, ¿eh? Tampoco, ya te digo, estamos en una situación muy complicada, ¿eh? Para sacar conclusiones demasiado tempranas de muchas cosas, pero bueno, esa es mi intuición. Perfecto, entiendo, ¿no? Y te agradezco, es bueno tener distintas visiones. Y a ver, no te pido que hagas adivinación, y algo mencionaste hace un rato, pero ¿te parece que esta crisis pueda llegar a hacer que el gobierno, la administración actual de Sánchez y de Iglesias caiga? Pues a mí me gustaría que eso pasase, si te soy sincera. Sería lo ideal, ¿no? Sería el mejor fin posible. Sin embargo, no lo veo nada claro. No veo nada claro porque si uno mira la historia de nuestro país y mira sobre todo la respuesta social de la ciudadanía a diversas crisis, a la gestión que han hecho diversos gobiernos de diverso color de las diferentes crisis que hemos vivido, uno se da cuenta, lo que te decía, recuperando lo que te decía al principio, que la sociedad española, sobre todo, o sea, si esto llega a pasar el cuarto año de legislatura, ¿no? Que imagínate que hubiese elecciones en noviembre, hombre, te diría que igual sí, igual esto sí es el fin. Sin embargo, ahora tenemos que tener en cuenta que es el primer año de legislatura, acabamos de empezar la legislatura y número dos, a la izquierda se le perdona y se le tolera muchísimo más que a la derecha. Y luego, evidentemente, la gente tiene una capacidad de memoria muy corta. Entonces, esas tres cosas hacen que sea muy complicado. Algo muy gordo tendría que pasar. ¿Sabes qué pasa? Es que además incluso no hay una posibilidad ahora mismo de una posible moción de censura, porque no veo qué partidos podrían apoyar esa moción. Pensando en algo que pasase algo muy grave, ¿no? Incluso en ese momento, y evidentemente esta gente no va a dimitir, porque ya lo dijo Ábalos, que estos han venido a quedarse. Entonces, lamentablemente, lo veo casi imposible, ¿no? Mira, el otro día, claro, o sea, esta situación nos ha dejado, pues, como te puedes imaginar, momentos muy graciosos en Twitter, ¿no? Entonces, claro, había gente que recordaba cuando lo del ébola, que no recuerdo hace cuántos años fue, pero creo que hace bastantes, porque yo estaba todavía en el instituto, entonces igual hace 8 o 10 años, y que murió un perro y se infectó, creo que era un misionero de África, ¿no? Un español o algo así. El pollo que le montaron al gobierno de Rajoy en su momento, ¿no? Pidiéndole la dimisión. Aquí tenemos, no sé si ya son 4.000 muertos y casi 50.000 infectados, y aquí no pasa nada, Federico. Aquí parece que todo está bien y que hay que comprender y que hay que estar unidos y que ahora no toca pedir responsabilidades. Entonces, es muy desesperante esa situación porque te das cuenta del doble rasero, ¿no? De hecho, pues todos estos días ha habido una campaña muy fuerte mediática para intentar desviar el foco de atención y decir que todo esto es culpa de los recortes del PP. Entonces, da igual, y si no es culpa de los recortes del PP, será culpa de Franco o vete a saber de quién será culpa, pero nunca va a ser culpa de los que tenían que gestionar y no gestionaron. Entonces, eso es muy desesperante. Sí, yo propongo como culpable el Instituto Juan de Mariana. Pues te voy a decir una cosa, Rayo fue de los únicos que avisó y hace mucho tiempo, y a algunos no le hacíamos caso, pero tú sabes, Rayo siempre tiene razón. Juan Ramón sabe todo, él sabe qué número va a salir mañana en la lotería, él sabe todo. Irune, Así me es. quedaría conversando toda la mañana con vos, pero te quiero robar al menos 3 minutos más de tu tiempo y hacerte dos preguntas finales. La primera es, o sea, ¿cómo ves vos? Sé que no sos economista y no te quiero hacer, pero ¿en qué estado crees que está la economía española hoy? Que supongo que debe estar bastante parada. Y, y, y cuando esto termine, ¿cómo ves? O sea, ya hay más gente pidiendo seguros de desempleo, hay negocios cerrando. ¿Cómo ves eso? ¿Qué está pasando?
Pues lo veo súper preocupada, sobre todo porque evidentemente uno no puede pretender paralizar un país un mes o probablemente 2 meses, que es lo que yo creo que va a pasar, y que la situación siga igual, ¿no? Pues evidentemente la mayoría de negocios han cerrado, la mayoría de negocios han tenido que despedir a trabajadores a través de lo que se llama ERTE, ¿no? Que es pues un mecanismo de regulación del empleo, un mecanismo temporal de regulación del empleo, con expectativas futuras de volver a contratar a esas personas, pero que probablemente muchos de esos ERTES se conviertan en un despido final, y eso evidentemente es muy preocupante, sobre todo cuando todo apuntaba a que digamos, venían meses de desaceleración económica, ¿no? Entonces, claro, eso, del lado de lo que yo creo, desde mi humildad, unas medidas económicas muy tímidas y muy dirigidas a cierto tipo de sectores y que han dejado, digamos, de la mano de Dios pues a otros colectivos, como por ejemplo es mi caso, ¿no? El de los autónomos, pues evidentemente eso pinta un futuro muy negro porque ha habido moratorias, o sea, se han aprobado moratorias para pagos hipotecarios de colectivos vulnerables, incluso lo que tú decías, ¿no? Se ha aumentado, digamos, los casos en los que se puede percibir prestación por desempleo o algún homólogo, otros tipos de prestaciones, pero que vienen a sustituir a la prestación por desempleo para aquellas personas que evidentemente no se encontraban en posición de poderla cobrar. Sin embargo, no ha habido bajadas de impuestos, no ha habido, por ejemplo, no se ha suspendido el pago de las cuotas de autónomos, pese a que hay personas que no van a ingresar. Creo que, por ejemplo, la prestación para autónomos solo se contempla en caso de percibir un 75% menos de ingresos, lo cual es una burrada, porque hay gente que va a perder un 50, un 30% de sus ingresos y va a tener que seguir pagando sus impuestos. Entonces, eso es muy, muy problemático, la verdad. Muy, muy, muy problemático. Es verdad que yo no tengo la certeza de cuáles son las medidas que se debería tomar, pero mis intuiciones me dicen que sí tendría que haber habido una fuerte bajada de impuestos o por lo menos una congelación del pago de impuestos durante unos meses, sobre todo a colectivos, ya te digo, ¿no? En mi caso yo barro para casa, en este caso de los autónomos, pero también en general de la población. De hecho, creo que ayer leía que incluso se están planteando la posibilidad de implantar un nuevo impuesto para sufragar, digamos, todos los problemas. Entonces, es algo que no tiene sentido. O sea, la gente a la que han echado a la calle va a dejar de tener ingresos y todavía tú le pides que contribuya más a las arcas públicas, ¿no? Bueno, se decía que es solo, digamos, para fomentar la solidaridad de los ricos o de las rentas más altas, lo cual no necesita ser fomentado porque ya nos están demostrando que las rentas más altas, cuando las cosas van mal, están ahí para ayudar sin necesidad de tener, porque no tienen la obligación de tener lo que hacer, ¿no? Pero nos han demostrado que cuando no se les exige, están ahí para ayudar, ¿no? Entonces, la verdad que es todo muy desesperante porque hombre, pues sí, yo creo que esto va a ser un palo muy fuerte para nuestro país, sí, vamos, sin lugar a dudas, sobre todo con el problema que tú ya sabes que de desempleo que tiene España. O sea, era algo que no nos podíamos permitir ahora. Pero también entiendo que es una situación muy difícil de gestionar, ¿eh? Tampoco estoy diciendo aquí que sea tan fácil, pero bueno, yo creo que hay muchas medidas que atienden mucho más a una agenda partidista sí, o ideológica que no a solucionar pues, problemas reales que probablemente supongan una situación muy grave cuando esto termine. Porque lo peor, digamos, yo creo que no va a ser estos meses en los que no haya actividad, sino los meses siguientes en los que haya que recuperar todo esto, ¿no? En los que la gente pues, de repente se encuentre sin empleo y sin posibilidad de encontrar empleo y ese tipo de cosas. Sí, sí, o no, como dice, me hacía acordar lo que comentabas respecto de los impuestos en España, como dice Javier Milei, el economista argentino, los políticos, la de ellos, nunca la tocan, ¿viste? El dinero de ellos siempre hay que pagarlo religiosamente. Nosotros nos tendremos que acomodar. Y la última pregunta que te quiero hacer, ¿te parece, a ver, porque digamos, toda esta situación del coronavirus, como vos decías, en un mes, 2 meses se va a terminar. O sea, y ojalá que en España y en el resto del mundo, con la menor cantidad de muertos posibles y de enfermos posibles, de enfermos graves posibles, y que sea, digamos, lo menos doloroso posible. Esto ya ha sido extremadamente doloroso. Pero al margen de eso, ¿te parece que cuando, bueno, esta ola finalmente decaiga, con lo que sí nos vamos a encontrar es con gobiernos y estados
más autoritarios de lo que eran antes y además con un rol, digamos, mucho más activo en la sociedad? Porque ese es honestamente uno de los grandes miedos que yo tengo, además del miedo de con qué economía nos vamos a encontrar cuando esto se termine, pero sobre todo, con qué nivel de autoritarismo y de estatismo nos vamos a encontrar cuando esto se termine. Pues si te soy muy sincera, y esto lo he hablado bastante estos días, y había personas que yo creo que apuntaban una cosa muy interesante. Yo creo que nos vamos a encontrar una situación muy parecida a la que nos encontramos tras el 11S, ¿no? Digamos, un aumento de las restricciones por parte de muchos estados en aras de, pues bueno, de lo que siempre hablamos, ¿no? Del típico del balance entre libertad y seguridad. Pues nos vamos a encontrar, evidentemente, y sin lugar a dudas, en la mayor parte del mundo, una apuesta mucho mayor por la seguridad en detrimento, como siempre, evidentemente, de la libertad. Pero también te voy a decir una cosa, yo creo que va a ser algo bastante temporal. Así no te digo que sea algo que sea posible, o sea, que sea capaz de cronificarse demasiado. Habrá medidas que evidentemente, pues como te decía, que se aprovechará ahora para introducirlas y probablemente se cronificarán en el tiempo, pero yo creo que va a haber medidas que no va a ser posible, porque también tenemos el ejemplo, como te decía, del 11S, ¿no? Para bueno y para malo. Pues evidentemente, por ejemplo, ¿no? La seguridad en los aeropuertos, pues ahora no es ni la mitad de exigente que lo era 2 años después del 11S. Entonces yo imagino que vamos a seguir ese camino. Pero la verdad, igual no, igual me equivoco y esto es un desastre, no lo sé. No, mejor ser optimista. Vamos a ver qué pasa. O sea, o no tan pesimista, Claro. si se quiere. ¿Algún evento online, algo que les pueda interesar, sobre todo a la gente en Argentina y en Latinoamérica, que el Juan de Mariana esté preparando, que nos quieras invitar? Pues sí, te cuento, vamos a tener charlas todos los sábados, como ya las tenemos, algunas sobre el coronavirus y otras que no van a tener nada que ver con el coronavirus, porque tampoco es cuestión de estar ahí en plan monotema. Luego estamos organizando, que lo pueden encontrar también en nuestra web, un seminario sobre un libro que se llama Community Revival in the Wake of Disaster, un poco para hablar pues, del emprendimiento bottom-down y cómo las comunidades se recuperan después de desastres naturales, que yo creo que es bastante interesante para compararlo con la situación que estamos viviendo ahora. Y además estamos preparando sobre todo una especie de panel online sobre la gestión del virus en América Latina. Estamos cerrándolo, va a ser, no sé si la semana que viene o la siguiente, pero vaya, todo eso lo pueden encontrar tanto en redes como en la web del instituto. Perfecto, que es juandemariana.org. Así es, así es. Perfecto. Bueno, Iruni, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer conversar. Si siguen surgiendo cosas en España, quizás te molestemos más adelante, Estupendo. pero ojalá que podamos hablar de cosas más lindas la próxima. Pues sí, muchísimas gracias, Federico, y la verdad que yo encantada de charlar contigo. Y Muchas un gracias. saludo para Argentina. Gracias.